Pero bueno, estoy complicada porque no me dieron permiso. ¿Cómo es eso? No me dieron ¿No te permiso, dieron digamos, permiso, para Susana? no asistir. Porque como estoy en educación especial, me dijeron, ahora no estás en media, entonces es difícil que te demos permiso para faltar. Entonces me conecté estando acá dentro de la escuela ahora. Ah, Te vas bueno. a tener que tomar unas horitas medias, Susana. Bueno, sí, Vamos a ahora estoy averiguar media, eso igual. media tranquila. Vamos a averiguar Dale, igual, vamos a gracias. averiguar a ver si es así, si te cubre Bueno, igual, dale. para Bueno, que no tengas buenísimo. que estar así ¿En qué escuela medio. estás, Susana? Ahora estoy en la escuela especial 3. Dale. Bueno, ahí se sumó Dale. Guille, que también se presentó. Así Bueno, voy a apagar la cámara. sí, Dale. muy bien. Laura dice, debemos presentar una nota. Ah, está bien, un aviso. ¿Alguien más se quiere presentar? De todas las personas que se quisieron presentar. Lucía Sepúlveda, por ejemplo, podría. Ale está levantando la mano. Ale. Hola, Hola, Ale. ¿cómo estás? Bueno, yo soy Alejandra Leguizamón, como dice mi nombre, la pantalla. Soy profesora de Derecho en el CEPEN 32 y ahora en el 59 de Piedra del Águila. Realmente es un desafío, tengo que confesarlo, para mí es todo un desafío hacer, si hay un espacio para decolonizar es mi cabeza, porque tengo una formación, claro, para mí es todo un desafío. Primero porque tengo 60 años, entonces vengo de una generación en donde yo me formé, mi secundaria la hice en medio de los militares. Yo el 2 de abril lloro como perro porque me acuerdo de mis compañeros muertos, qué sé yo, soy una sensible. Eh, entonces tengo varias situaciones que me atraviesan. Tengo que aprender a pensar de otra manera. Yo salí del closet de grande, entonces eh, entiendo lo que pasa en el tema de poderse plantear la sexualidad desde otros puntos de vista. De cualquier manera, como persona de derecho, me cuesta mucho pensar, dejar de pensar en términos binarios. Eso es lo que más me cuesta, dejar de pensar en términos binarios, de empezar a pensar en un tema de diversidad. Es como cuando la conocí a Ceci, bueno, ha sido un placer conocerla y gracias a ella estoy aquí. Una de las cosas que le dije es, trata de escribir con la mano izquierda, si vos sos derecha, a la misma velocidad, con la misma precisión y con la misma caligrafía que tenés con la derecha. La cantidad de años, de hábitos, de hacer las cosas de determinada manera, pasa a ser un desafío. Entonces, yo les pido que tengan paciencia, que si por ahí hago cuestionamientos o tengo una manera más lenta, porque bueno, los años no vienen solos. Y otra de las cosas que me gustaría que incluyan en la parte curricular, porque todo el mundo habla de las segregaciones y las discriminaciones, y nosotros discriminamos por edad también. Yo soy víctima de la discriminación por edad. Entonces, yo me considero que soy una persona lúcida, soy una persona que me sigo formando, tengo aprobado ya en la parte curricular, que me he divertido muchísimo, muchísimo, haciendo toda la parte curricular, porque fue mi gran desafío justamente. Y además nos hicieron hacer grupos, y entonces en los grupos, ahí me di cuenta que yo no era la única, y que hay gente mucho más joven que yo que tiene el binarismo metido, pero en el alma, ¿no? Redes sociales, No decís que en la hiciste, cabeza. Ale, hiciste Sí. la formación de... Hice la formación, sí, ya la probé. De cualquier manera, hice la formación, pero me quedé con ganas de volverla a hacer. Mirá lo que te digo.
voy a tratar de volverla a hacer y voy a tratar de armar, porque hice un trabajo, que no lo pude presentar en grupo porque me lo rechazó el grupo, hice todo un trabajo sobre la revolución de Haití, que para mí es el tema. Claro, la revolución de Haití es el tema. Es el tema. Es Bueno, decir, eso para todos son les compas que importantes, son pero de ese sociales, es un tema muy importante. Y está yo hice bueno, todo un trabajo y estoy en ello. buenísimo. ¿Hay invitación para el resto de sociales que no haya hecho la conformación de sociales? Ahí Ernestina quería presentarse. O no sé si solo quería presentarse por acá, por el chat, pero dice, hola, me gustaría presentarme, soy Ernestina. Hola, Ernestina. Era eso nomás. Era eso nomás. Bueno, No, arrancamos. hola, Ahí hola, está. ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? Bueno, disculpen que la tecnología no... bueno. Bueno, sí, yo me quería presentar porque la verdad que el material lo leí. Yo doy mundo adolescente en el CEPEN de Semillosa y la verdad que también estoy tratando de abrirme más a las ESI. Por suerte la escuela me lo ha permitido. Hice capacitaciones como referente. Siento que hay un caminito muy largo por recorrer. Las primeras intervenciones que pude hacer dentro de la institución fue primero con mis compañeros, compañeras, y todos sienten miedo, yo también lo sentí, por el desconocimiento, pero sé que hay motivación y hay ganas. Como doy mundo adolescente, eso me ha permitido también llegar a las familias. Y uno de los desafíos que tuve a partir desde el año pasado, que por pandemia solo lo pude hacer una vez, y este año ya lo puede hacer con los demás papás, en mundo adolescente lo que yo hago y con mis compañeros hacemos es presentar la ESI, de qué se trata, para que ellos no rompan perjuicios en cuanto a la ESI, ¿no? En la escuela. Entonces hacemos una actividad de taller, como simulando que esa primera actividad es la primera actividad de sus hijos, de sus hijas. Entonces, para que ellos vayan entendiendo de qué se trata y puedan acompañarlos también. Y de esa forma, para mí, hacerlo mucho más fácil. Entonces, es un recorrido que estamos haciendo ahora, y esta capacitación la esperaba con muchas ganas. El año pasado hice el de lengua, y este año, bueno, estoy abocada a esta capacitación con muchas ganas, y todo aprendizaje que pueda lograr para poder llevarlo a la escuela, ¿no? Que me ha abierto las puertas y que le está abriendo las puertas a las ESI, y eso es lo más lindo. Así que agradezco, y bueno, con todas las ganas de aprender y nutrirme de todo el material y todo el conocimiento y la formación con formación que vamos a hacer a partir de ahora. Así que muchas gracias. gracias a vos, Ernestina. Buenísimo. Bueno, vamos a avanzar entonces un poquito. Queda pendiente las personas que no se han presentado, presentarse en el foro lo leemos todos. La idea es ir conociéndonos y ver de qué disciplinas venimos y qué experiencias traemos. Y por otro lado, bueno, ¿qué sabemos del diseño curricular, de su proceso y eso para poder partir de algún lugar en conjunto? En principio, les vamos a contar, ya sabemos que alguna gente de acá ha participado de todo el desarrollo, ha participado de las jornadas curriculares, ha trabajado desde distintos lugares también dentro del diseño, y hay otra que también es crítica con el mismo y tiene sus dudas y reservas, y eso estaría bueno que se vaya poniendo acá en diálogo
como para poder ir trabajándolo, hablándolo y socializando las preocupaciones que tenemos. En particular, ahora Judith va a presentar a grosso modo el espacio ESI, y después vamos a hablar un poquito del diseño en general, de la estructura del diseño y cómo está enmarcada la ESI dentro de este diseño. Bueno, yo les voy a explicar como un poco la cuestión más de estructura, ¿no? Como esto de que qué es la ESI en este diseño curricular, a diferencia de lo que nosotros venimos pensando desde el 2006 para acá, que pensábamos la ESI desde la transversalidad, ¿no? Pensábamos una ESI que la trabajábamos a partir de en nuestras planificaciones, a partir de nuestros contenidos disciplinares. Y pensábamos cómo la vinculábamos y trabajábamos desde ahí. Bueno, la propuesta del diseño es otra, es que sea un espacio curricular aparte. Y eso, por un lado, le hace otro espacio a la ESI en la escuela, pero también nos mete en un problema, que es pensar qué vamos a enseñar en la ESI, qué vamos a dar en esos 80 minutos de primero y segundo año de todas las escuelas secundarias de la provincia. Entonces lo que se trabajó es cómo, que después lo vamos a desarrollar en algo que vamos a llamar los conocimientos y saberes de la ESI, que es ese contenido, digamos, ¿qué es eso que vamos a enseñar? Porque si nosotras leemos la ley, la ESI como ley, son un par de hojas, digo, son los 5 ejes y lineamientos generales, pero ¿cómo hacemos para dar 80 minutos, 2 años, con esas 2 hojas? Digo, había que desarrollarlo, había que darle cuerpo a eso. Y bueno, por ahí lo que está bueno que entendamos es que que la clase de ESI son 80 minutos, en primer y segundo año, en el ciclo básico de todas las escuelas, es parte de la formación general de todas las escuelas, y que quienes pueden tomar esas horas en las competencias, que también eso es importante porque no es solo, tiene una mirada político-pedagógica también esa decisión de las competencias, que es que la pueda tomar cualquier persona con título docente y formación en eso. O sea que se va a valorar a partir de ser un profe, una profe, y que tenga formación en eso. ¿Por qué es importante eso? Porque creemos que por un lado incentiva la formación en ESI de cualquier docente, y por otro lado porque creemos que los problemas de la ESI son educativos. Por eso insistimos con la E de la ESI. Los problemas de la educación sexual integral son educativos, eso es lo que nos atañe a nosotros como docentes, trabajar en el aula. Entonces, que la competencia estuviera dada más por por profes de psicología o profes de ciencia nada más, de ciencia de la educación, nos parecía que de alguna manera acotaba a una mirada que es la que queremos romper, que es una mirada biologicista, una mirada terapéutica. Entonces, romper eso desde las competencias ya de por sí nos va a generar un aula de ESI muy diferente respecto de los problemas por la formación de base de cualquiera de los docentes que la tomen. Y después construimos estos conocimientos y saberes que creemos que complejizan y son lo suficientemente amplios para que los pueda abordar profes de cualquier disciplina. Eso es como la generalidad. Entonces la ESI son 80 minutos en primer y segundo año del ciclo básico de todas las escuelas de toda la provincia. Y ahora vamos a ver de qué se trata ese espacio. Bueno, entonces, ¿dónde está la ESI dentro del diseño? ¿Alguno podría decir eso? ¿Que haya leído? Así lo hacemos más participativo. Si no arranco y van participando. ¿No es transversal dentro de eso, más allá de que haya un espacio? ¿Cómo, Nerea? Que no es transversal, más allá de que haya un espacio específico, la idea no es que sea transversal a todas las materias. Ahí vamos.
Ahí vamos, Nerea, ahí vamos a ver qué es lo que de esa transversalidad se sostiene y qué es lo que aparece como nuevo. Claro. El diseño curricular tiene una estructura que vamos a plantearla de lo general, de lo macro a lo micro, si podríamos decirlo así. En realidad, la idea es entenderlo en una totalidad, en una trama epistémica que está relacionándose todo el tiempo. Pero para poder esquematizarlo, vamos a empezar desde los grandes enfoques que nuclean a todo el diseño curricular. Esos enfoques son las pedagogías y las sociologías críticas, las pedagogías emancipadoras y el marco decolonial. Esos grandes enfoques son los que van a darle el sentido al diseño. El sentido al diseño curricular, que es un sentido político y pedagógico. Sí, estaría en la, perdón, en Sí, la, Mari. a partir de la página 32, estaba viendo acá. Uh-huh. De la En 1463. 5, de la 1463/18. Muy bien. Ahí la compañera Mariela nos tiró la página exacta. Si ustedes a grandes rasgos, además es vamos de a la decir... 29. En la 29 comienza género. Si lo querés tomar de antes, está el tema de derechos humanos. Dentro de derechos humanos está el tema de género. Dentro Bien, del tema eso de género, lo que pasa es que es transversal. vamos más Ale ha lenta, Ale, entendido todo. porque Ale se está metiendo en las perspectivas, y nosotras no estamos hablando ahora de las perspectivas, estamos hablando, ¿viste, Ale? Te faltó las páginas anteriores. De los enfoques, de los grandes enfoques, que son los que abarcan todo el sentido del diseño. El sentido del diseño, que es el sentido que se le quiere imprimir a la escuela, a la cultura escolar que queremos llevar adelante. Entonces, esos sentidos están atravesados por las pedagogías y las sociologías críticas, por las pedagogías emancipadoras y por el marco decolonial. Lo novedoso, yo creo, para la mayoría de nosotros, viene a ser el marco decolonial, porque por lo general, y esto vamos a incurrir siempre en generalidades, por lo general nuestras formaciones pedagógicas están relacionadas con las pedagogías y las sociologías críticas y están relacionadas con las pedagogías de la emancipación, son como por ahí más afines. El marco decolonial es más novedoso dentro de, al menos, la política educativa en provincia, sobre todo, y diría que en el país, porque es el único diseño que introduce de esta manera en su diseño curricular el marco decolonial. De todas formas, hay instituciones, hay escuelas que vienen llevando adelante esta mirada desde sus experiencias prácticas y hasta desde su propio diseño institucional, digamos. Lo que ahora se ha hecho es tomar de esas experiencias que las hubo en nuestras escuelas, en nuestros tránsitos escolares, por parte de compañeros, compañeras que están presentes en estas coformaciones, que han sido partícipes de las jornadas, que han impreso este sentido al diseño, se han tomado esas experiencias y se han puesto como el corolario del diseño curricular. Dentro del diseño curricular, bajo este gran panorama de esta trilogía de la sospecha, si podemos decirlo así, van a aparecer las perspectivas. Son 5 perspectivas. Ahí sí, Ale, a ver, te doy la palabra. ¿Cuáles son las perspectivas que introduce el diseño? Hay 5. Vos hablabas una, la perspectiva de derechos humanos. Tenés apagado el micrófono. Bueno, mientras vas haciendo eso, vos cuando lo lográs desmutear, ahí está. Hola, ahí estoy. Sí. ¿Sí? Bien. Tenemos derechos
derechos humanos, que es fundamental, porque es transversal a toda, al trabajar de manera áreal, eso también modifica la forma de encarar cualquier materia. Eso ya es un marco decolonial, porque ya no estamos especificando la materia que te toca, sino que tenés que trabajar en forma áreal y transversal en muchos temas. Pero fundamentalmente están los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos comienzan a trabajar distintos enfoques. Vamos a distintas enunciar criterios. solamente ahora las perspectivas, Solamente para la hacerlo más perspectiva. esquemático, y después vamos a ir, porque a lo largo de Paso todo por este paso. trayecto, de estos 4 encuentros que vamos a tener, vamos a ir abordando las perspectivas, pero de manera transversal. No es que vamos a trabajar tal perspectiva, por ahí sí vamos a desarrollar la perspectiva de género mucho más profundamente que el resto, pero vamos a ir viendo cómo están interrelacionadas todo el tiempo, y la idea es ir haciendo ejercicios prácticos para poder dar cuenta de esas tramas. Pero enunciando las perspectivas decíamos, derechos humanos, género, interculturalidad, inclusión educativa inclusión educativa y educación ambiental. y educación ambiental. Así Bien. es. Perfecto, acá además Alejandra está agregando que Alejandra puede desmutearse y hablar también, pero como les quede cómodo. Bueno, esas son las 5 perspectivas del diseño. Entonces tenemos esos marcos, ese marco general que incluye esta tríada de enfoques políticos filosóficos, y tenemos las perspectivas que son enfoques políticos filosóficos que van a atravesar todo el diseño. ¿Qué quiere decir esto? Ahí ya está garantizada la transversalidad a partir de la perspectiva de género. La perspectiva de género, si ustedes la leen, incluye la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, al garantizarnos que todo el diseño está permeado de la transversalidad de cada una de las áreas, y ahora les voy a contar cómo es que se llegó a hacer eso, tenemos garantizada que la transversalidad de la ESIS está cumplida a partir de que cada perspectiva desarrolló, además de su fundamentación, una serie de ejes. Esos ejes son los que dan cuerpo o estructuran la fundamentación de la perspectiva. Esos ejes fueron los que se tomaron por cada área de conocimiento para poder desarrollar su propia fundamentación y a la vez elaborar los núcleos problemáticos del área. Y después cada área, a partir de esos núcleos, va a desarrollar sus nudos disciplinares. Esto que parece un chino, en realidad, a medida que lo van, como si los chinos qué, ¿no? Creo que hay gente mucho más, y más compleja que los chinos. Esto que parece complicado, que parece complejo, a medida que se va trabajando de manera interarial, ya deja de ser tan complejo. Lo que es complejo es la ruptura de nuestra cultura escolar, porque nosotros no venimos trabajando de manera colectiva, de área arial. Que cada uno después lo lleve adelante sus prácticas, digamos, es otra cosa. No vamos a hablar de cada caso porque, bueno, cada uno intenta hacer sus tránsitos de las maneras más colectivas y más afines a los sentidos que le quiere dar al hecho escolar, pero en términos de diseño de política pedagógica provincial, esto es lo que viene a romper con las formas que teníamos de llevar adelante nuestros desarrollos. Ahora lo que se llamaba planificación son nuestros itinerarios. Esos itinerarios ahora vienen a trabajarse colectivamente. En todo esto entonces dijimos, están estos enfoques que son los más generales, están las perspectivas, que son 5, que se han trabajado de manera transversal, por lo que cada área de conocimiento tomó de ellos para poder elaborar sus fundamentaciones, y después están las áreas y los espacios, los equipos pedagógicos, los demás espacios escolares.
Hasta ahí vamos bien. Yo no les dije igual más nada que lo esquemático, digamos. Ahora, ¿qué implica el marco decolonial? ¿Qué implica cada una de las perspectivas? Y en particular, ¿qué va a trabajar la ESI del diseño curricular? Porque esta ESI del diseño curricular va a ser distinta a la ESI que conocemos. No porque se va a diferenciar, sino que va a agregar una mirada específica, y esa mirada es la que va a incorporar básicamente el marco decolonial, que es una parada político-pedagógica. Y además, más adelante vamos a ir viendo que los conocimientos y saberes van a estar transidos de esa mirada, que va a ser el marco decolonial, que va a ser un poco la capitana, digamos. El marco decolonial va a ir orientando hacia dónde nos vamos a mover dentro de la educación sexual integral, dentro de todas las áreas, pero en particular dentro de la educación sexual integral. Y en esto, otra cosa a tener en cuenta es que esta conformación no va a hablar de ESI, de la ESI, de la transversalidad. Va a hablar, o sea, ustedes tienen que pensarse en este espacio como quienes van a ser, como que ustedes van a ser quienes van a dar el espacio educación sexual integral en la escuela. No desde su disciplina, no sé, veo a Alejandra desde lengua, no va a ser ya desde lengua, no va a ser desde derecho para la otra Ale, va a ser desde la ESI. Que entonces, ¿qué se va a dar dentro de ESI? ¿No? Que es distinto de darlo desde historia, de darlo desde lengua, de darlo desde el derecho. Bueno, eso es lo que vamos a adentrarnos en este recorrido. Decíamos también que hay una serie de principios, no lo decíamos, lo estoy diciendo ahora, se reinventaba. Decíamos, habíamos dicho un montón de cosas. Una serie de principios que son las que el diseño curricular viene a garantizar. Y uno que es el más preponderante, quizá el más hablado, el más recitado, es el de la justicia curricular, que es muy importante para dar cuenta de por qué este diseño curricular. Un diseño curricular que va a intentar, siempre también poniéndolo como en la intencionalidad en función de que la norma no hace a veces a los hechos, así que va a ser un intento de llevar adelante un qué común a todos los estudiantes de la provincia. Que eso no es lo que estaba garantizado. Por lo general había un neuquencentrismo en donde había determinadas enfoques y compromisos que se daban en algunos lugares y en otros no, ni siquiera alcanzan a cubrirse los espacios curriculares. También hay, dentro de Neuquén mismo hay un centrismo, digamos, las escuelas del centro que tienen determinados enfoques y determinadas posibilidades que no tienen otras escuelas. El que viene a garantizar que hay un piso común para todos y todas y todos los estudiantes de la provincia, que además va a posibilitar la movilidad de esos estudiantes y sacarse también esto de que para ir a una escuela tengo que rendir 28 equivalencias, una cosa inusitada, un trabajo que no garantiza la permanencia en la escolaridad, etc. Entonces, ese principio va a ser como uno de los regidores dentro del diseño curricular, que es el de la justicia curricular, básicamente. Y después queda otra parte, Judy. Sí, ahora vamos a meternos directamente en esta idea de los conocimientos y saberes. Ustedes lo que tienen ahí en la 1463 es una presentación general de la ESI, es como, esta es la ESI que existe y la estamos cruzando con las perspectivas, pero no son los conocimientos y saberes, no es el qué vamos a dar, a partir de ese espacio que está en la 1463, que es como el
acá está la ESI, en el ciclo básico, es que construimos los conocimientos y saberes. ¿Y cómo los construimos? ¿De dónde salieron? Es un cruce, un entramado que hicimos entre los núcleos problemáticos de las áreas. Ay, no quiero dejar de ver por lo menos un cachito de... Ahí está. Los núcleos problemáticos de las áreas, que ustedes ya los deben conocer, que son los de las áreas a las que pertenecen, y en esta idea, ¿no?, de visitar los núcleos problemáticos de todas las áreas y ver qué de esos núcleos problemáticos podíamos vincular, por ejemplo, con los ejes de la ESI, ¿no? Y ahí fuimos como rastreando conocimientos y saberes, ¿no? ¿Qué de esto podemos problematizar desde las sexualidades? Y a partir de esa idea de problematización como una acción pedagógica, pensar desde la problematización y no desde el qué es lo que tengo que dar. Voy a dar aparato reproductor. Digo, ¿cómo puedo problematizar la genitalidad? Por dar un ejemplo, ¿no? Pensándola desde la perspectiva de género, desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva de inclusión educativa, desde la perspectiva de derechos. Digo, ¿qué otros problemas aparecen cuando yo tomo eso que es un contenido histórico de la educación sexual, desde la biología, por ejemplo, aparato reproductor, digo, y lo problematizo? ¿Qué es esto de pensar en términos de aparatos? ¿Qué es esto de escindir la sexualidad o la genitalidad de todo el contexto social y la construcción y la producción de sentidos que hay alrededor de la genitalidad? Entonces empiezan a aparecer problemas. Y empezamos a pensar las sexualidades en términos de problemas, y ahí es donde aparece esta lógica de la problematización. Digo, no es pensar el contenido en sí, sino pensar cuáles son los problemas que a partir de lo que me propone ese contenido o ese tema, ¿no? Y eso lo hacemos cruzando las perspectivas con los ejes de la ESI. Es decir, si yo pienso, obviamente hay ejes de la ESI que son como hermanos de las perspectivas, ¿no? Tenemos la perspectiva de derechos y tenemos el eje de derechos. Tenemos la perspectiva de género y tenemos el reconocer la perspectiva de género de la ESI, ¿no? Esos dos son como el mismo. Pero después tenemos la perspectiva ambiental, por ejemplo. ¿Cómo pensamos la perspectiva ambiental desde la ESI o cómo pensamos la ESI desde la perspectiva ambiental? Y si le agregamos la cuestión de la decolonialidad, podemos pensar otros problemas, ¿no? ¿Qué es el cuerpo separado de la naturaleza? ¿Qué es esto de pensarnos como por fuera de la naturaleza, pero somos quienes lo usamos? ¿Y cómo aparece el cuerpo en esa relación? Ahí podemos pensar el cuidado del cuerpo y la salud. Se empieza a volver una trama de problemas mucho más complejos. Esos problemas que creemos que son mucho más complejos son parte de los conocimientos y saberes. Todo esto cruzado con los enfoques político-filosóficos, que es lo que planteaba Ceci, desde la mirada decolonial, crítica y emancipatoria. Revisitamos los ejes de la ESI desde esa mirada, y por supuesto que vamos a tener otra ESI, porque de hecho, si nosotros leemos, vieron que la ESI es una de las, excepto por los sectores más conservadores, antiderechos, digo, en general, en una generalidad muy grande, la ESI está bastante bien vista. De hecho, ¿no? Cuando nos decían que el aborto legal no debía ser, que lo que había que hacer era educación sexual, ¿no? Como, digo, hasta en los sectores más hasta en los sectores liberales la ESI está aceptada. Ahora, ¿qué ESI? ¿No? ¿Qué ESI vamos a construir? La ESI que nosotras queremos, ¿es la misma ESI que quiere ciertos sectores más liberales? Después, a medida que vayamos viendo los conocimientos y saberes, vamos a ver cuáles son esas diferencias de un enfoque crítico a un enfoque liberal de la ESI, ¿no? Nosotras queremos una ESI crítica, y no una ESI que sean declaraciones de buenas intenciones, ¿no? Una educación en valores. Ustedes deben haber escuchado estas cosas alrededor de la ESI. No, porque hay que educar en los valores, porque es importante que los chicos tengan valores. No sé si nosotros, si pensamos desde una mirada crítica, vamos a educar en valores. Y la mirada decolonial nos agrega un lente más para mirar y pensar en términos de raza, por ejemplo.
nosotros como pueblos colonizados, como sur epistémico, como dice el pensamiento decolonial, tenemos otras líneas para pensarnos, ahí en una construcción interseccional, ¿no? Somos un pueblo colonizado, tenemos otros colores, tenemos otros problemas, tenemos otros enunciados para desarmar, otros enunciados como verdades del sentido común, el tipo, los argentinos venimos de los barcos. Y entonces en esta lógica de una perspectiva crítica, emancipatoria y decolonial, desde esta mirada problematizadora, es que construimos un cuerpo de conocimientos y saberes que nos permita abordar esos 80 minutos de clase pensando en una lógica deconstructiva, ¿no? Tanto hablamos de la deconstrucción, no solo desde una perspectiva económica, dice Ale, no sé si te habían puesto antes eso la respuesta a algo. Entonces, claro, por ejemplo, si nosotros pensamos de la perspectiva crítica, lo que tenemos más a mano, y con lo que nos hemos formado la mayoría, si sobre todo somos de sociales, es con el materialismo histórico, ¿no? Pero si a esa mirada crítica desde el materialismo histórico le agregamos una mirada decolonial, y le agregamos la perspectiva de género, por ejemplo, bueno, se vuelve mucho más compleja la cosa. Estructura y superestructura. ¿Qué pasa si yo además soy de un pueblo colonizado, además soy de un pueblo originario, y además tengo una cosmovisión distinta, y además soy mujer, o soy un cuerpo feminizado? O sea, se vuelven mucho más complejas las tramas si podemos hacer esta lógica interseccional, ¿no? Y esa es la propuesta del espacio de sí. Lo que nosotras hicimos fue historizar categorías, decir, bueno, esta categoría, por ejemplo, lo que vamos a trabajar un poco hoy, la categoría de cuerpo. ¿Qué pasa si yo historizo la categoría de cuerpo? ¿Qué digo cuando digo cuerpo? ¿Qué enunciamos cuando enunciamos cuerpo? ¿Quién la construye? ¿Desde dónde? ¿Qué es esto de una deconstrucción de un sistema heterosis patriarcal? Y la lógica es una deconstrucción del sistema heterosis patriarcal. ¿Qué problemas aparecen? ¿Qué cuerpos aparecen? ¿Qué cuerpos no aparecen? Por ahí vamos a empezar a pensar los conocimientos y saberes de la ESI. Por ahí es la propuesta de conocimientos y saberes, y por ahí es la propuesta de esa aula de 80 minutos que vamos a ocupar en las escuelas secundarias neuquinas. Entonces ya los 5 ejes de la ESI son un montón de cosas más que los 5 ejes de la ESI. Hasta podemos ser muy críticas de algunas cuestiones, cómo son enunciadas en los ejes de la ESI. Y así podemos empezar a desarmar esos binomios y esos antagonismos históricos que un poco lo planteaba Ale al principio de la clase. Si nosotros pensamos los binomios en términos de sexualidades, y en términos de identidades, entonces pensamos femenino-masculino, heterosexual, la lógica heterosexual, bien, pero esos binomios no están solo en las sexualidades. Si nosotros vamos haciendo las conformaciones del resto de nuestras áreas, vamos a ver que aparecen binomios como naturaleza-cultura, y eso es tan binario como pensar en términos femeninos y masculinos. Si pensamos cuerpo-mente, público y privado. Entonces, si nosotras queremos hacer una praxis crítica de la educación sexual, tenemos que empezar, y eso es lo que nos propone la perspectiva decolonial, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a romper esos binomios y empezamos a pensar y a recategorizar los problemas desde otros lugares? No hay respuestas para todo esto, por supuesto. No es que nosotras le vamos a decir acá, bueno, entonces esto lo vamos a trabajar así, esto lo vamos a trabajar así. No, les hacemos propuestas de problemas. ¿Cómo los vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Y qué vamos a inventar con eso? Es nuestro trabajo, digo, nosotros queremos ser los profes de ESI de las escuelas secundarias neuquinas. Y nosotras les vamos a acercar una propuesta para que pensemos cómo vamos a inventar esa aula que todavía no existe. Así que bueno, menudo problema tenemos por delante. Después del desarrollo de las siguientes clases vamos a abordar directamente los conocimientos y saberes, pero queríamos como presentar esto como desde dónde construimos esa aula. Desde dónde la construimos desde los núcleos problemáticos de las áreas,
desde el cruce y problematización de los ejes y de las perspectivas, los ejes de la ESI y las perspectivas del diseño, y el enfoque crítico, decolonial y emancipatorio. Desde ahí vamos a visitar la ESI. Ese es el tono que va a tener nuestra ESI. Pero para pensar que la ESI no salió de un repollo, salió de una ley, y esa ley viene a responder a una demanda que quería romper con ciertos modelos de educación sexual. Ahora vamos a abordar con Ceci cuáles son esos modelos de educación sexual que son los que nosotros conocíamos, ¿no? Igual Luana está levantando la mano, así que antes de pasar a Ceci, pasamos a Luana. Hable nomás, Luana. Ay, gracias. Hola, ¿cómo están? A todas, a todos. Bueno, primero también aclarar que esto de los binarismos, que también traía Ale, es todo desde la perspectiva colonial. El colonialismo plantea los binarismos, y ahora yo también como unos apuntes de todas las perspectivas que se nombraron de inclusión, de educación ambiental, de derechos humanos, la interculturalidad y la perspectiva de género, vienen a romper también con todas esas colonialidades que ha tenido el propio colonialismo, no sé si se entiende, porque el colonialismo ha ocupado varios espacios, que está bueno saberlos, como el colonialismo del ser, el colonialismo del género, el colonialismo del saber, sobre todo, nuestro saber eurocentrado, el colonialismo de la naturaleza también. Entonces, estas perspectivas directamente se están entrecruzando, o sea, las perspectivas que plantea la ESI, esta nueva ESI, están entrecruzando con esas categorías coloniales, el género, el saber, el ser, la naturaleza, y a partir de esa mirada, que sería crítica y decolonial, de romper eso, es como, se van gestando estas cosas, pero nada, como ese apunte quería hacer, aportar. Gracias, Luana. De la verdad. Muy bien. Igual ahí vamos a hacer una diferencia entre colonialismo y colonialidad. De lo que hablamos es de estos dispositivos como la colonialidad del ser, del poder, la colonialidad del género. Y el colonialismo es el proceso por el cual, ¿sí? Ahí está, y vamos a dejar un textito a raíz de esto, uno de María Lugones, en donde figura esta distinción, lo vamos a dejar colgadito ahí en el campus. Pero es... Gracias, señor. Para distinguir un poquito eso, pero no porque es confuso, y además porque igual hasta que lo vayamos amasando lo vamos a ir trabajando. Yo a veces también me confundo, así que lo vamos a ir trabajando acá con todos en conjunto. Bueno, Sí, es como decir, también se usa la decolonización y la descolonización. Como descolonización sería el proceso de emancipación de los estados-nación, de construcción de los estados-nación latinoamericanos, y la decolonialización, la decolonialidad es este proceso epistemológico de romper esa lógica colonial. Pero bueno, es como eso, como estamos aprendiendo también. Estamos aprendiendo porque la perspectiva de colonial, la mirada de colonial, interpela absolutamente toda nuestra formación. O sea, nosotras nos enseñaron desde la colonialidad, disciplinas desde la colonialidad, saberes desde la colonialidad. Entonces es una interpelación permanente. Dale, y también hay como varios autores que hablan de decolonialidad y descolonialidad, como el des también como sacarlo por completo, y que tampoco podemos desarraigarnos de todas nuestras trayectorias de vida y enseñanza de montones de años. Exactamente. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que creo que la gran mayoría conoce, lo podemos ir conversando, pero se trata de los enfoques y tradiciones de la educación sexual. Y hablo de la educación sexual sin decir integral, ¿no? Vamos a acompañarnos de unas filminas para que no sea tan aburrido. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno,
La educación en sexualidades está allí donde hay un proceso de enseñanza, donde hay socialización, donde hay cuerpos y relaciones de poder. ¿Alguien no comparte esto? Hable porque no les veo. Hable, hable por favor. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? Que la educación en sexualidades está allí donde hay un proceso de enseñanza, donde hay socialización, donde hay cuerpos y relaciones de poder. No, ¿no? Sería muy difícil estar en desacuerdo de esto. Bueno, esa va a ser la premisa de la cual vamos a partir. Esto, de lo que no se puede hablar hay que callar, es nada que ver, Wittgenstein lo dijo en otro contexto, pero me parece muy adecuado para una idea que estuvo mucho tiempo y que a veces queda soslayada en nuestra cultura escolar, acerca de hablar de las sexualidades. Mucho tiempo no se podía hablar de ello, primero porque se desconocía y no se indagaba y no se trabajaba como un tema educativo, entonces eso había que callarlo. Si ustedes, alguno es de filosofía, que creo que no hasta ahora, pero bueno, aunque no sean de filosofía, conocen a Wittgenstein. Wittgenstein lo dijo en función del giro lingüístico, estaba hablando de otra cosa, de la metafísica, pero no le den bola. Era para traerlo arbitrariamente a esto de lo que no se puede hablar hay que callar, me parece una frase súper aplicable. Bueno, acá está este señor Sarmiento, que es el que nos dejó el legado de la escuela normal en Argentina, una escuela que concebía la sexualidad como algo de lo que no se podía hablar, que correspondía al ámbito privado de las personas, que concebía a la niñez carente de sexualidad y que de tratarlo era porque se identificaban conductas anormales, raras o complejas, y habría que hablarlo con los adultos y adultas responsables o tutores. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Tienen recuerdo de ese decálogo que apareció, que es un documento histórico, un decálogo para las maestras normales? ¿Alguien tiene idea de eso? Sobre su conducta, lo que Sí. podían hacer y no podían hacer, sí. Sí, Que no se podían casar, no podían comer helado, no se podían pintar los labios. Sí. no podían fumar, no podían Claro. tomar alcohol, no podían llevar gente a los lugares donde dormían. Bueno, ¿Las maestras no podían hacer eso? claro, las maestras no podían hacer eso. ¿Por qué las maestras no podían hacer eso? Y por ser mujeres. Pero, ¿cómo se llama eso? Es un Decálogo. decálogo. En realidad no Decálogo. se llama decálogo, porque no, son más que 10. Pero es ¿quién está haciendo tanto ruido? Es un documento histórico que lo podemos rastrear, también lo vamos a poner ahí para compartir, en el que se da cuenta de las reglas que debían cumplir las maestras, porque acuérdense, las maestras en ese momento además vivían en la escuela, vivían en albergues que eran parte de las escuelas. Bien. Así digo, ¿qué hay atrás de eso, no? ¿Por qué a la maestra, por qué la maestra no podía hacer todo eso? ¿Qué había? Hay un trasfondo ahí muy claro. Sí, porque siempre como que las mujeres tuvimos esta mirada de la maternidad, ¿no? De que teníamos, de este deber ser de determinada manera. Tal cual, está asociado a que la maestra era la segunda madre de las infancias a las que les daba clase. Por lo tanto, esa segunda madre no podía verse imbuida de conductas inmorales. Entonces ahí está primando un enfoque y además se está dando cuenta de que si yo tengo que reprimir toda una serie de estados en función de lo que estoy mostrando a otros, es porque entonces eso que muestro enseña, o al menos repite, educa, ¿no? Ahí hay un claro mensaje de un enfoque de cómo abordar la educación en sexualidades, que es el enfoque moral. Después de esa escuela que teníamos, esa escuela normal, con ese decálogo, con esos imperativos, empieza a incorporarse una visión distinta
sobre cómo abordar algunas temáticas que habían estado prohibidas dentro de la cultura escolar. La comprensión de que la sexualidad no es apenas una cuestión personal, sino que es social y política, y el hecho de que la sexualidad es aprendida, o mejor es construida a lo largo de toda la vida, de muchos modos, por todos los sujetos. Esto lo dice Guasira López Louro, que es una pedagoga que trabaja desde la perspectiva de género, desde la ESI, es muy recomendable. Tenemos textos para subir, podemos hacer lo que no tenemos, no hicimos la corte anterior, es una carpeta donde poner todos materiales, pero creo que esta vez vamos a inaugurar eso porque hay mucha información que vamos a ir compartiendo, que van a ir saliendo de parte de ustedes, que estaría bueno compartir. Entonces, se corre del escenario a la escuela que silenciaba y en muchos casos prohibía la enseñanza de sexualidad, es una escuela que la incorpora, ¿no? ¿Desde qué lugares empieza la escuela a incorporar la educación en sexualidad? Acá aparecen los enfoques o modelos. Entendemos que la sexualidad es una cuestión política, tampoco es que Foucault es tan novedoso con esto, digo, esto se viene trabajando hace mucho, hasta tal punto que cuanto más se la niega o reprime socialmente, más se la duda, más alude, más se la nombra, pero también Key en particular en la escuela no basta con nombrarla para habilitar discursos liberadores. Fíjense, acá hay otra de las dicotomías que se han instalado fuertemente a lo largo de la historia de la modernidad en adelante, lo normal y lo anormal. La modernidad entendida a partir del paradigma decolonial, que vamos a ver que no es la misma normalidad, la misma modernidad que tenemos entendida en esta línea histórica en donde la modernidad aparece a partir de la Revolución Francesa. Vamos a estar hablando de una modernidad que empieza a instalarse y que es condición de posibilidad la conquista a partir del 1400 en adelante, esa condición, ese hecho concreto de invasión y conquista a un territorio, es la condición de posibilidad de la modernidad que después se habla del siglo XVIII. Bueno, uno de los modelos que ustedes ubican, ¿quién es esta? ¿Alguien la ubica? ¿No es Cecilia Grierson? ¿Quién? ¿Cecilia Grierson? No. ¿La médica? No. Ana Manso. ¿La primera médica argentina? Sí, pero no es Cecilia Grierson, es Julieta Lanteri. Julieta Lanteri. Julieta Lanteri. Sí. Que nada que ver, está acá mirando como modelo biologicista. Yo creo que a Julieta le hubiese venido bien, aunque sea hablar de esto en su época, ¿no? Del modelo biologicista. En el centro de lo que hay para enseñar se ubica la anatomía de la reproducción. Acá hay muchas compañeras y compañeros, al menos hay 1, 2, 3, 4 de biología que tranquilamente deben saber de qué estamos hablando. El modelo biologicista es aquel que ubica la anatomía, enseña aquello que es la reproducción, acerca de la reproducción conlleva enseñar acerca de la genitalidad, son enfoques preventivos que ubican sobre todo la peligrosidad como el problema a abordar, anticiparse ante situaciones que pueden ser contraindicadas para nuestros estudiantes, la prevención del embarazo, los métodos anticonceptivos. Ese es un enfoque que igual vamos a ir aclarando que de ninguna manera se van a correr, se van a dejar de lado, sino que se van a trabajar desde otras complejidades estos enfoques. Si acá están poniendo cosas en el chat, no veo. Así que les invito a abrir el micrófono y decirlo, porque no lo puedo leer, o que alguien lo lea. Compartieron el contrato de las maestras. Genial, genial. A Leila le parece terrible. Es terrible. Bueno, otro enfoque que ya lo habíamos visto, pero que convive en nuestra escolaridad actual, en nuestras políticas pedagógicas, es el enfoque moralizante,
que se trata de un abordaje que enfatiza las cuestiones vinculares y éticas que sustentan las expresiones de la sexualidad, con frecuencia las encara desde una perspectiva que retoma más los sistemas normativos, el deber ser. Nosotras, en nuestras prácticas, estamos transidos de este enfoque, que lo que decía Alejandra al inicio, bueno, yo necesito desmontarme, deconstruirme. Todos necesitamos deconstruirnos porque es imposible no estar transidos, atravesados de estas perspectivas que, no sé, acá la educación sexual de la que venimos, de nuestra propia escolaridad, ha sido biologicista, ha sido moralizante, y nosotras, si bien lo estamos incorporando y vamos a intentar deconstruirnos, por supuesto, e incorporar otras perspectivas y demás, todo el tiempo hay que ir haciendo una revisión, que es lo mismo que hacemos en nuestra tarea pedagógica, una revisión crítica permanente sobre cómo abordamos la enseñanza, sobre si estamos yendo por los propósitos con los sentidos que queríamos hacerlo, y eso en educación sexual integral nos va a pasar todo el tiempo, hay que ir revisando constantemente esas miradas que hacemos y esas compilaciones colectivas que vamos abordando, o las que dejamos de lado, a las que no nos animamos a atravesar. Bueno, este es otro de los enfoques y tradiciones, entonces ya dijimos, hay un enfoque que es el biologicista, hay otro enfoque que es el moralizante, tenemos el enfoque de la sexología, que es más de consultoría, está más, ahí lo que se incorpora el enfoque de la sexología, que no lo había incorporado ni el biologicista o biomédico, ni el moralizante, es la dimensión del goce, del placer. Lo que pasa con este enfoque reducido a un enfoque solamente es que queda en una cuestión de casos, ¿no? Es más de emergentes y casos individuales que un conocimiento colectivo, que la posibilidad de un abordaje colectivo. Y siempre era como de personas que iban a la escuela a dar charlas de esto también. Eso es como otra característica. No era trabajado por las mismas personas, sino que venían especialistas, porque los que sabían eran los otros, las Tal otras. cual, los médicos, Las ginecólogas, médicas, los las médicos. ginecólogas, Rampolla. Ah, Grande. Bueno, y finalmente tenemos el enfoque jurídico, que es el centrado en los temas jurídicos, que ponen el foco sobre todo en las situaciones de violencia, de abusos, de acoso, y que despliegan una red de protocolos y de normativas y de posibilidades que el Estado debiera brindar, en el mejor de los casos, para llevar adelante estas situaciones que también son situaciones emergentes. Ahora, y acá nomás. En eso no coincido. ¿En qué, Ale? Yo no coincido que la parte jurídica sea solamente un enfoque. La parte jurídica siempre va por detrás de la realidad. Entonces, el enfoque jurídico siempre tiende a reflejar lo que primero se manifiesta en la sociedad. Entonces, siempre lo jurídico va a ir por detrás, siempre. Es decir, ¿por qué? Porque refleja la necesidad que tiene el colectivo de reflejar la protección. Es decir, lo jurídico refleja la protección que necesita. Está bien, Ale, pero de derechos humanos, fíjate que en realidad acá estamos esquematizando los enfoques por los cuales se aborda en educación la educación sexual. ¿Cómo se lleva adelante esas propuestas de enseñar sexualidad, ¿no? Entonces, esto es un esquema para dar cuenta de esos enfoques que han sido los que ha atravesado la cultura escolar nuestra en Argentina. Se han dado desde estas miradas. Se han dado desde el enfoque biologicista, se ha dado desde el enfoque moralizante, se han dado desde algunos aspectos de la sexología,
y otro enfoque por el cual muchas personas encaran esto, voy a dar ESI desde el derecho, voy a dar ESI desde la biología, voy a llamar a un médico para que venga a Claro. trabajar, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Ok. Ahora, es importante tener en cuenta que todos estos enfoques están conviviendo actualmente y que la ESI no va en contra de ninguno de ellos. Lo que hace la ESI es dar cuenta de la condición de integralidad. Esta condición de integralidad se la va a dar la perspectiva de género. Esto es una mirada, y este desarrollo que estamos haciendo lo trabaja Graciela Morgade en un texto que habla de enfoques y tradiciones en educación sexual, así a secas, digamos, y tanto López Louro como Morgade acuerdan en que la perspectiva de género es la que viene a darle la integralidad a la educación sexual. ¿Por qué le viene a dar la perspectiva de género la integralidad a la educación sexual? O lo que vamos a decir es a la educación en sexualidades, que esa también es otra ruptura de cómo se entendía la educación sexual. La educación sexual se entendía como si hubiese una sexualidad de la cual teníamos que dar cuenta y que teníamos que aprender, bajo estas miradas. Desde el enfoque de la peligrosidad, desde el eje de la peligrosidad, desde el eje de la prevención de cosas terribles que podían pasar, ¿no? Después se fue abriendo, bueno, cuando aparece la sexología aparece la dimensión del goce, que es algo que no estaba tan presente antes, y también esto todo tiene que ver con los movimientos sociales, con los cambios en la sociedad que han ido pujando en función de incrementar las miradas, abrir las miradas, diversificar las miradas sobre la sexualidad. Entonces, una de las primeras rupturas de esta educación sexual, que no es nuestra, no es del diseño, sino que es anterior, no hablamos de una sexualidad, hablamos de muchas sexualidades, hablamos de la dimensión de las sexualidades en plural, así como también hablamos de conocimientos y saberes, hablamos de epistemologías otras, estamos incorporando esas pluralidades que siempre quedan en los márgenes y quedan aisladas o quedan, bueno, marginalizadas. Entonces, por ahí en este sentido está bueno pensar que todo esto que dijo Ceci, todos los modelos de educación sexual, incluido muchas, por eso está bueno entender que está la perspectiva de género para problematizar esto, son desde la heterosexualidad, además. Entonces, el eje regidor de esas educaciones sexuales siempre estuvo alrededor de la heterosexualidad. Pensemos la enfermera que venía con un pene de madera y un preservativo a explicar cuál era la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, de una sexualidad que por lo menos tenía que haber un pene. Entonces digo, como la heterosexualidad también configuró todas esas, por eso hablamos de sexualidades y no de sexualidad, para romper esa idea de la única sexualidad como la heterosexualidad. Entonces, no, adelante. Que no me pidas perdón, que me va a pedir perdón. No. Bueno, entonces decíamos estos enfoques siguen conviviendo en nuestras escuelas, y ¿por qué? Vamos a partir de otro principio, que es que la ESI, como toda política educativa, es un campo de disputa. Es un campo en el que se está batallando todo el tiempo qué miradas le vamos a imprimir a determinadas políticas educativas que queremos llevar adelante. Por eso este recorte de la educación sexual integral dentro del diseño curricular para la escuela secundaria de la provincia tiene una mirada que se fue disputando a lo largo de todo este tiempo y que fue recopilando lo más significativo de los aportes en relación al sentido general que se le quiere imprimir a la educación para la enseñanza secundaria para nuestros estudiantes, Entonces pensamos a esta ESI desde la perspectiva de género que le otorga la integralidad, y ahí me voy a quedar porque la perspectiva de género la vamos a desarrollar en el segundo encuentro,
Entonces lo voy a dejar ahí porque además el texto de la perspectiva de género está subido en el campus, en la plataforma, está subido en la plataforma y lo pueden ir adelantando su lectura, lo vamos a trabajar en profundidad el encuentro que viene. Pero les voy a dejar esto que es un recorte que está dentro del material que subimos, que son cómo pensamos la ESI. Vamos a tomar un texto de Val Flores, los ejes del texto, que son la ESI como marco habilitante en términos de legalidades, ¿no? Que eso es otra de las cosas que viene a romper la ley de ESI en su momento, en 2006, que es fundamental, que es que la ESI empieza, le roba de alguna manera o le disputa el sentido de la educación en sexualidades a ese ámbito que se dice el ámbito privado, reducido a la familia, y esa disputa en la que los trabajadores de la educación tenemos ahora la responsabilidad y la obligatoriedad de enseñar en sexualidades, es un cambio de paradigma a nivel social, de cómo se lleva adelante, se aborda la enseñanza en sexualidades. Esto fue lo que trajo innumerables marchas y contramarchas, digamos, que da cuenta de un montón de disputas en el marco del Consejo Deliberante, en el marco de la legislatura, en el marco de la disputa en la calle, digo, todo eso se fue poniendo en tensión y sigue a veces todavía bajo preconceptos como la ideología de género, bajo con mis niños no, digo, esas consignas que lo que están haciendo es disputar este sentido de educación en ciudadanía que de alguna manera se le otorga a los trabajadores de la educación a la hora de sancionar la ley de educación sexual integral. Sí, perdón, volvemos al tema, no es porque yo sea abogada, ¿eh? Sí, vamos, pero volvemos al tema legal. ¿Saben por qué hoy estamos hablando de esto? Porque es ley. ¿Pero por qué se hizo ley, Ale? Se hizo ley porque volvemos al mismo tema. Se hace ley porque cambia el paradigma y la forma de ver. Cuando vos hablas de visiones epistémicas, significa que estás viendo la misma realidad desde distintos puntos de vista. ¿Pero quién hizo que cambie, Ale? O sea, ¿que cambió porque pasó el tiempo o qué? Todos nosotros... No. Mira, una de las cosas que aprendí en el diseño curricular es el tema de eliminar la palabra evolución. Porque yo trabajaba mucho con la palabra evolutiva, pero evolutiva en el sentido de desarrollo, de mejora, y me sacaron 2 veces la palabra evolución, me dijeron, no hay evolución, chiqui, no hay, no existe la evolución. Y entonces, bueno, fue una de las desconstrucciones que trabajé. No hay evolución. Lo que hay son desarrollos, son cambios, adquisición de nuevas perspectivas, lo cual es maravilloso, pero siempre para que algo se vuelva obligatorio para todos, para hacer esa base, ese plano de igualdad, necesita sí o sí reflejarlo en la ley. Estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. El tema es cómo llegamos a que algo sea ley. O sea, para que algo sea ley hubo movimientos sociales, organizaciones, por eso te dije que la ley presión social, entendiendo que acompañando el movimiento. Claro. Siempre la ley va a reflejar la realidad que ya existe. O sea, si no hubiera personas como vos, o como Judith, que piensan o que van un paso adelantado en el pensamiento, no existiría la ley. Es decir, si no hubiera un filósofo, si no hubiera un justnaturalismo, de decir, bueno, a ver, pensemos, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué queremos enseñar? No existe la ley. La ley siempre es posterior. Claro. Siempre. Sí, estamos de acuerdo. Y ahí Loana agrega, la presión que ejercieron los movimientos sociosexuales. Perfecto. Bueno, claro, para que reflejen la realidad. Es decir, la ley
refleja una realidad. Si no hay realidad, no existe no hay necesidad de una ley. Lo que pasa es que estaba silenciada la realidad. Es decir, lo que estamos analizando es que durante muchísimo tiempo estuvo es decir, había una Sí, censura. prevalecieron otras Y fuerzas había una políticas, censura, otros había una intereses. censura muy fuerte Ahora respecto vamos a a ese meternos otro ahí, aspecto. ¿Cómo? en cómo se construye esa idea de realidad y esa idea de verdad y esa idea de lo que pasa y lo que no pasa, es toda una construcción. Y por Exactamente. eso es necesario que se muevan esas construcciones, y esas construcciones se cambian con los movimientos sociales, políticos. Acá Y para aclaran poder, los feminismos, por supuesto, los claro. feminismos en este caso, Que si ustedes ven, dentro de los conocimientos y saberes, está la historia social del feminismo, lo historia de proponemos los como un feminismos. Sí. que lo proponemos como un conocimiento y saber que en alguno de los años que estemos dando ESI, trabajemos los feminismos como movimiento histórico, político, social, y como acá en Neuquén tenemos para hacer dulce además, porque tenemos un proceso, un protagonismo de los feminismos en todos los ámbitos, sobre todo en la docencia. Nombramos a Val Flores, es una docente neuquina. Yo me quedé colgada ahí con los ejes, me quedé en el de legalidades. Porque Ale no me deja seguir con los ejes. No, la dejo. Perdón. No, está bien, Ale, está bueno. Bueno, decía la ESI como marco habilitante en términos de legalidades, 1. La ESI como estrategia de interrogación sobre el conocimiento, y fíjense que ella va a poner siempre, ella en realidad va a poner siempre el eje en los conocimientos heteronormativos, que es lo que decía Judith recién. El eje de demarcación es la heterosexualidad, la cis heterosexualidad obligatoria. Después va a decir la ESI como umbral de imaginación pedagógica, la ESI como oportunidad de repensar nuestra práctica y trabajo docente, y finalmente desheterosexualizar la pedagogía a un proyecto político pedagógico. Bueno, sobre esos ejes vamos a ir trabajando en estos encuentros, sin ir mencionándolos, ¿no? Van a estar atravesados ahí, igual que los ejes de la ESI, igual que los ejes de las perspectivas. Listo, Y Judy. ahora por ahí ¿Podés queríamos... repetir los últimos dos, Ceci, por fin? Sí, la ESI como oportunidad. Esto está en el material en la plataforma. Está en el apartado que dice el cuerpo como producción histórica. Pero bueno, igual te lo digo, la ESI como oportunidad de repensar nuestra práctica y trabajo docente y desheterosexualizar la pedagogía, un proyecto político pedagógico. Y ahora vamos a trabajar dos categorías que están presentes en toda esta idea, y son para poder entender esta lógica problematizadora, deconstructiva, que es como una propuesta de abordaje didáctico sobre lo que de lo que va a ser la ESI. Vamos a pensar por ahí a partir de dos categorías que nos ordenan un poco esto que estaba diciendo Ale, por ejemplo, si pensamos lo jurídico, si pensamos lo médico, lo biológico, digo, todos estos núcleos que están alrededor de pensar las sexualidades, y como nosotras vamos a abordarlo desde una perspectiva crítica, vamos a pensar en términos de esta gran categoría que es la hegemonía, ¿no? Y si la historizamos a la categoría de hegemonía, vemos que Gramsci, cuando la incorpora, después de 1920, le incorpora un condimento al materialismo histórico, al marxismo, que nos hacía pensar la sociedad en términos de estructura, superestructura, las relaciones que se establecen entre sí, pero la categoría de hegemonía nos va a traer fuerte la cuestión ideológica y la cuestión cultural, que no estaba tan presente en el materialismo histórico, que si bien no sé si era la idea de Marx, pero terminó siendo
muy economicista, ¿no? Una mirada muy economicista. Y Gramsci, al traer esta categoría de hegemonía, nos complejiza el campo y nos hace pensar en la sociedad como una unidad orgánica entre la economía, la política, la ideología y la cultura, que como sistema hegemónico, va a decir, caracteriza a cada sociedad en sus distintos momentos. Entonces la hegemonía es esto. Está entrando gente a una hora, muy bien. La hegemonía lo que va a hacer es configurarnos el mundo. Cuando decimos lo que es la verdad, lo que es la realidad, esto que decía Ale de la evolución, pensamos en términos evolutivos, pensamos en términos de progreso. Bueno, esa es la construcción hegemónica de verdad, de realidad, que nos ha hecho la modernidad. La modernidad nos ha hecho entender que el tiempo es progresivo, es lineal, es unidireccional, y que cada vez esta idea de evolutivo o de progreso es que cada vez las sociedades son mejores que la anterior. Entonces nosotros miramos al pasado desde una superioridad tecnológica, hemos superado, hemos evolucionado, esas son las lógicas de la modernidad, esas son las verdades hegemónicas de un tiempo histórico que es la modernidad, ¿no? Podemos pensar que es un término que es un tiempo que está pasando, que se está rompiendo, pero cuando nos metemos al hueso de las ideas de la modernidad vemos que están absolutamente presentes. Recién cuando pensábamos la escuela moderna, la escuela de Sarmiento, es la base de todas nuestras escuelas. Con más, con menos, acá estamos batallando para romperla, pero sigue siendo esa escuela, sigue primando esa escuela moderna, porque es una hegemonía. Ahora, Gramsci va a decir, la hegemonía nunca es total, porque para que fuera total tiene que ser un estado totalitario. Y no conocemos muchas experiencias de estado totalitario, porque no perdura en el tiempo, porque no es posible, porque siempre va a haber una resistencia a esa hegemonía, que le podemos llamar contrahegemonía, y va a haber una batalla, una disputa por eso que es la hegemonía, por eso que es, podemos pensar en términos de poder, por ejemplo. Entonces esta categoría hegemonía va a estar presente permanentemente para pensar que todas estas verdades, realidades y cuestiones que repetimos o que consideramos como tales, son construcciones que responden a ciertas lógicas históricas, políticas, sociales, culturales, que tienen que ver con el poder, ¿no? Y ahí nos vamos a meter en otra categoría que está presente en toda va a estar presente en todo nuestro desarrollo, que tiene que ver con el saber poder, que un poco lo traía Luana, ¿no? La colonialidad del saber, la colonialidad del poder. Digo, todo esto que conocemos como poder y como saber ha sido construido desde una lógica hegemónica de esta modernidad que es colonizadora. Entonces, Foucault nos va a hablar de la microfísica del poder y traemos esto como para pensar que el poder no es un señor malo que está arriba nuestro diciéndonos qué hacer, sino que el poder circula y hay una microfísica del poder. Y nosotros hay determinadas situaciones en las que somos el poder, por ejemplo, cuando entramos al aula. Nos guste más, nos guste menos, construyamos lógicas más horizontales dentro del aula, dinámicas. Siempre, cuando nosotros entramos al aula como profes, estamos en un lugar de poder. Y hay que reconocerlo y hay que hacerse cargo de eso. Y también la lógica del saber poder nos permite pensar en términos críticos, cuando Cecilia al principio decía como esta lógica como de la desconfianza y de la sospecha, ¿no? Está bueno como no dar como por verdades, o esta lógica de la sospecha nos permite tener miradas críticas de las cosas, decir, a ver, acá dónde está el poder, y nos permite pensar en términos de desigualdades también, que es lo que nos trae la perspectiva de género. La perspectiva de género nos va a decir, bueno, todo bien con estas sexualidades, con esta educación sexual que estamos enseñando, con esta lógica, pero acá hay desigualdades históricas. Y esas desigualdades históricas tienen que ver con el género, tienen que ver con que se reflejan en lo económico, en lo político y lo social, pero acá hay una marca de género que está diciendo, esta desigualdad, pongámoslo en términos binarios, ¿no? Entre hombres y mujeres, hay una desigualdad histórica. Y hay que, primero enunciarla para después pensar cómo la cambiamos,
pero esa lógica, si nosotros, para poder mirar así, tenemos que entender, tenemos que entrar en una lógica del poder, entender dónde está el poder y qué poderes posibilitan esas desigualdades. Y el saber es un poder también. ¿Quién dice lo que es ciencia, lo que es en términos de esos saberes otros, que podemos decir, lo que es científico y lo que es otra cosa, que es bueno, que ahí podemos pensar en los saberes ancestrales, digo, como hay una lógica de la división de los saberes también como los legítimos y los otros. Ahí le agregaría yo, Judy, Entre. a el saber poder como desde la categoría Foucaultiana, digamos, como un eje que no es divisible y que es uno conformando al otro y viceversa. Esta conformación, este eje saber-poder, lo que son situados históricamente, son las que conforman las epistemes epocales, ¿no? Una episteme es el sentido de verdad, sobre el discurso de verdad que tiene una sociedad en determinado momento histórico. Entonces, el discurso, el saber poder que conforma la episteme de la modernidad es la racialización, es la dicotomización, entender el mundo de manera fragmentada, como un sujeto que conoce aquello que se da por conocer como un objeto, esa separación dicotómica, esa es la conformación del saber poder de la modernidad, ¿no? Lo que conforma la episteme, que la episteme es ese entramado que da cuenta de los discursos de verdad que se instalan en las sociedades. Estamos ahora desmontando, o vamos a trabajar, ahí volvió Walter, muy bien, vamos a trabajar sobre este discurso de verdad enraizado en este saber poder, en este eje saber poder, que conforma la episteme de la modernidad. Lo vamos a trabajar desde la mirada decolonial. Claro, ahí Ale decía, habrá que imponer la lógica. No sé si tenemos tanta correlación de fuerzas como para imponer algo, pero sí podemos deconstruir, podemos problematizar y podemos hacer visible eso que no se ve, que está dado por sentado. Podemos cuestionarlo, podemos hacerle preguntas, podemos eso, como decir, a ver esto que decíamos, ¿no? La heterosexualidad. Si el mundo pareciera ser heterosexual per se, y nosotros lo cuestionamos y decimos, che, la heterosexualidad no es lo que rige el mundo, no es lo único y no debería serlo, o lo cuestionamos, o lo problematizamos, o mostramos la amplia variedad que hay por fuera de la heterosexualidad, pero además enunciamos que la heterosexualidad es un sistema que nos configura aún antes que nosotros querramos configurarnos así. La pregunta esa, ¿no? que sale en las redes y todo, ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? Digo, esas cuestiones nos permiten entrar en esa lógica deconstructiva, nos permiten hacer visible eso que es enunciado como invisible, que no es enunciado, pero se inventó, que después vamos a ver un video de un profe de educación física que además es especializó en ciencia de la educación, que nos trae estos problemas, y que lo hace muy bien. Vamos a profundizar en eso, pero esto, nosotros tenemos una tarea muy importante en esta lógica de contrahegemonía, de eso que está impuesto como hegemonía, que es el aula, y que es hacer visible eso que no parece visible, y cuestionarlo, y preguntárnoslo. Después lo que pase con nuestros estudiantes es una tarea que van a hacer ellos, digamos, como nosotros tenemos un montón de tareas para hacer, solo alrededor de esta idea de que por ejemplo, que la hegemonía de la heterosexualidad, o la heterosexualidad como un sistema. Ya ahí tenemos un montón de preguntas para hacernos. Pues la resolución de eso será también, es un proceso de cada uno, digo, pero en lo institucional, poder pensarlo, poder deconstruirlo, poder enunciarlo. Ahí está nuestra tarea de esta praxis crítica, como un movimiento, no como algo que va a enunciar otra verdad. No vamos a enunciar otra verdad. Vamos a mover esta que ya existe, que eso ya va a ser suficiente movimiento. Para pensar todas estas cuestiones y poder ponerlas como
anclarlas en las realidades que vivimos y en los contextos y en lo que provoca toda esta hegemonía, vamos a compartir un video cortito. ¿Lo tenés ahí, Ceci, a mano? ¿No lo tenés a mano? Sí, pará, lo busco, vos seguís hablando. Así como... Vamos a ver un video que produjo el colectivo Identidad Marrón, que es un colectivo que viene hace un tiempo trabajando en relación a las identidades marronas, que si nos miramos en los cuadraditos vamos a ver que somos varios, y en un trabajo en los medios de comunicación tratando de batallar estos discursos hegemónicos. Ale, ¿levantaste la mano? Ale Pla. Alejandra Pla. No te escuchamos, Ale. ¿No te anda el micrófono? Oh. No te escuchamos. Ahora, a ver. No te debe funcionar el mic. Escucha. Escribir en el chat, Ale. Y después te lo leo yo. Vamos, ¿ya lo tenés, Ceci? Sí. Vamos a ver el video y ahí tratamos después de desmontar un poco todas estas cuestiones que estuvimos charlando. Hola, mi nombre es Sandra Condori Mamani, Chana. ¿Me escucha? Sí. Ah, listo. Soy de raíz aymara, origen boliviano. Soy argentina, migrante, trabajadora social, escritora, activista antirracista. Soy todo eso que es mi identidad. Pertenezco al colectivo Identidad Marrón. Identidad Marrón es un colectivo donde somos hijos e hijas, nietos y nietas de personas marronas, con ascendencia indígena marrón. Somos hijos e hijas, nietos y nietas de nuestras madres campesinas, originarias, indígenas, rurales, nuestras madres y tías y abuelas que están en las villas, las conurbanas, las cuidadoras, las amas de casa, las trabajadoras de casas particulares, las enfermeras, la chica que cuida, la verdulera, la amiga también. ¿Y por qué marrón? Bueno, marrón es una categoría de análisis, es una identidad política, nos une y nos ha unido y nos seguirá uniendo el racismo existente en Argentina y en el contexto latinoamericano. Nosotras y nosotros enunciamos y denunciamos la existencia justamente del racismo, porque ¿qué es racismo? Racismo es negar la existencia del racismo. Racismo también es naturalizar de que todos y todas y todes somos iguales, porque claramente no es así. Los procesos de colonización, la constitución de los estados-nación, la globalización del capitalismo crearon estos mitos, esta realidad, este relato único, donde está el crisol de razas, está la civilización y la barbarie, y donde allí está el estereotipo, por ejemplo, del buen migrante y el mal migrante, ¿no? Entonces, ¿cómo se crean esos mitos en donde se construye claramente cuerpos que importan y cuerpos que no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué estrategias podemos pensarnos juntas, juntos y juntes sobre el racismo que impacta en los cuerpos, en las vidas, no solo de esta generación, sino las que van a venir, que son hijas e hijos de este territorio, que van a aportar definitivamente colores y apellidos que no van a ser blancas y blancos? ¿Cómo hacemos? Una es el reconocer la existencia del racismo, la otra es poder incorporar la perspectiva étnico-racial en las políticas públicas, crear medidas que modifiquen las causas y consecuencias, porque el derecho a elegir sigue siendo un privilegio y creemos que eso debe ser un derecho para todas, todos y todes. Nosotras movemos el mundo, ya venimos movilizando el mundo, y esto se hace desde nuestros lugares, desde nuestros territorios,
desde nuestras comunidades y sobre todo descolonizando, despatriarcalizando esa ficción creada del Estado-Nación, porque el horizonte tiene que ser aquel que sea vivible y habitable, donde el deseo, el placer y la felicidad puedan ser también palabras nuestras y que la existencia sea posible. Bien. Bueno, acá Sandra nos trae una síntesis de todo lo que veníamos hablando, por eso les ponemos este videito, porque ahí te dejo, Ale, hablar. Porque nosotras vamos a trabajar a lo largo de la conformación a partir de uno de los conocimientos y saberes que se llama el cuerpo como producción histórica. Y ella ahí enuncia un montón hace un desglose de lo que es el cuerpo, la feminidad marrona, ¿no? Ahí enuncia toda la construcción y además dice la palabra ficción. Toda la ficción que se ha construido alrededor de los cuerpos marrones, de las femenidades, a ver, los oficios que ella enuncia de esas identidades marrones, de esas mujeres marronas, la señora que cuida, la enfermera, la verdulera, digo, todos los lugares donde se ha configurado que son los lugares de esas identidades, y también lo extraño que es verlas fuera de esos lugares socialmente asignados a las identidades marronas. Pensemos en las ficciones televisivas, qué lugar ocupan las identidades marronas. Las actrices marronas, mucho más que mucama o piba del barrio, no van a ser. Entonces, bueno, ¿cómo se construye? Entonces, alrededor de esta idea del cuerpo como producción histórica, vemos que en esta lógica de lo que veníamos hablando de la hegemonía y el saber poder, se construyen estas ficciones que ubican a esos cuerpos que importan y a esos cuerpos que no importan en determinados espacios. Y por eso es importante que lo podamos enunciar, que lo podamos hacer visible, que lo podamos problematizar, que nos podamos identificar con esas lógicas, porque es un poco nuestra tarea. Y alrededor de esta categoría de raza, que la dejamos para el final, porque es una de las que trae más problemas pensar, ella misma dice, ¿no? Y es interesante cuando ella dice, negar el racismo, negar que existe la raza es ser racista, porque si configura el mundo, si ordena el mundo en un montón de situaciones, el color, ¿por qué no vamos a poder hablar de raza? Si la raza es una categoría que inventa la modernidad para ordenar el mundo, y aún sigue ordenándolo, porque si no, no existiría el colectivo de identidad marrón batallando para enunciar esa desigualdad. Alejandra Pla, a ver si ahora podés hablar. ¿No? Lo escribió, leámoslo. Dice, tal vez más que imponer, lo que deberíamos poder hacer es reconocer lo que ya nos ha sido impuesto, los saberes a partir de los que hemos sido formados, los moldes, pautas, patrones establecidos. Pensar cómo hemos sido enunciadas, construidas, definidas en nuestras formas de ser, sentir, pensar desde el poder o sistema capitalista moderno, racista, patriarcal y heteronormativo. Sí, tal cual, yo coincido. Sí. Gracias, Ale, estaba re bueno lo que querías decir. Arregla tu micrófono, por favor. Arregla tu micrófono para la próxima clase. Sí, estas cuestiones las queremos hacer cuerpo, ¿no? Porque al margen es como una redundancia, ¿no? El cuerpo como producción histórica, porque si no parece que fuera toda una gran abstracción, y la realidad es que eso está en nuestra vida cotidiana permanentemente. Y esto lo que hace un poco Sandra ahí a lo largo de todo su discurso, es territorializar ese cuerpo, ¿no? De hecho ella dice hasta de qué espacio, que tiene ascendencia boliviana, pero que vive, y nosotros vemos que los territorios están configurados por colores. Si nosotros vamos a Capital Federal, por ejemplo, entendemos claramente que si hay una persona marrón, o está vendiendo algo, o está yendo a trabajar. El color de ese espacio, de ese territorio, no es marrón. De hecho, la gente que vive en Buenos Aires y es marrón, se da por sentado que es
que no pertenece ahí, o que fue a estudiar, o que fue a buscar trabajo, o que está... Los territorios tienen color. Vos sos del norte, y capaz que un pibe o una piba que nació ahí, que pasa también con los orientales, ¿no? Como las familias chinas, las familias orientales que están en esos lugares, como vos hablan los pibes y son argentinos, pero sus rasgos ya los configuran como una otra edad. Entonces, esto de territorializar, historizar, problematizar, son como nuestras acciones que proponemos que rijan nuestra perspectiva y nuestro abordaje del aula, ¿no? La idea es que todas estas acciones estén alrededor de nuestra acción de educar, de nuestra acción de configurar esta aula que se va a llamar ESI, y que nos meta en estos problemas, que estos van a ser nuestros problemas a la hora de dar clases. Por ejemplo, es enunciado el cuerpo como producción histórica. ¿Qué decimos cuando decimos cuerpo? ¿Qué relación tiene el cuerpo con el saber? ¿Qué saberes están legitimados respecto de qué? Esta división cuerpo-mente, la lógica racional por sobre una lógica de pensar el cuerpo como una totalidad. ¿Qué saberes habilita, qué saberes inhabilita? ¿Cuál es la lógica de la racionalidad en relación a lo masculino y de lo sensible en relación a lo femenino? Y cómo eso configura un cuerpo. El cuerpo está dividido en la parte femenina y la parte masculina también, ¿no? Lo sensible, lo que tiene que ver con los sentidos, con los afectos, es femenina, y lo racional, lo lógico, es lo masculino. En las ciencias está dividido de igual forma, las ciencias duras, las ciencias blandas. Cecilia ya me ha corregido eso, yo lo decía así, ciencias duras y ciencias blandas. ¿Cuáles son las blandas, cuáles son las duras? ¿Con qué tiene que ver esa dureza y esa blandura, digamos? Bueno, problemas que nos vamos a ir haciendo a lo largo de este proceso de coformación. Esta clase está titulada como Toda educación es sexual, y está bueno como volver ahí, pensar que pasamos por los modelos, por las tradiciones de educación sexual. Entendamos que por fuera de nuestras clases de ESI, el resto de nuestras clases también están transidas por la sexualidad, que la transversalidad va a estar dada por la perspectiva de género, que nosotros no vamos a hacer la consultoría de la escuela como profes de ESI, no vamos a hacer la consultoría de la escuela respecto de los problemas de las sexualidades, de las violencias, de la discriminación, que ese es un problema de toda la escuela, de todo el colectivo docente, de todo el equipo directivo, de todos los preceptores. Digo, nosotros no vamos a ir a ocupar ese lugar en la escuela. Nosotros vamos a ir a enseñar los problemas educativos de la sexualidad integral, desde una perspectiva crítica, decolonial, emancipatoria, con 5 perspectivas, pero ese es nuestro problema. Nosotros no vamos a hacer una especie de asesoría pedagógica respecto de... No debería ser nuestra tarea. Como para que vayamos viendo también que esos van a ser otros problemas, que de repente va a ser, bueno, eso hablaron con la profe de ESI. No, ¿por qué? Vos también tenés que estar formado para hablar con una piba, o un pibe, o unos 2 pibes que tienen un noviazgo violento en la escuela, y que vos tenés que poder abordarlo y discutirlo, y acompañar, y tomar decisiones, como colectivo. Digo, nosotras no vamos a hacer, no deberíamos ser ese espacio. No solamente nosotras. Bueno, eso es comento como fue uno de mis temores también con este espacio, de que pase esas cosas, que todo recaiga en la asignatura de ESI, ¿no? Porque tengo ejemplos concretos de unas escuelas donde ya se está creando ese espacio de ESI, y los profes y las profes se empiezan a desligar, como, bueno, no, eso trabajarlo en ESI. Se va perdiendo ahí sí la transversalidad, se recarga a los profes que estén en el área curricular de ESI. Y también otra cosa que me está pasando ahí como conflictuado, esto ya es más personal, pero que somos las feminidades que generalmente recaemos en pensar cómo abordar estas temáticas. Me está pasando en instituciones, de hecho, como, bueno, no, hacernos las actividades, nosotros las llevamos porque yo no estoy preparado. No, varón, vos tenés 18 años en docencia para hacerlo vos, no tengo que ir yo a hacerte las actividades. Es como
como varios temores como mujer docente, ¿no? También en lo que, las tareas que vamos a recaer o esas cosas, no sé cómo. Pero eso está bueno, como eso, como irnos configurando esto, como que este espacio es una materia más, que tiene estos conocimientos y saberes, que tiene estas problemáticas, que tiene estos docentes que tienen formación en esto, pero la perspectiva de género sigue siendo transversal. O sea que... La ESI es transversal, la ESI es institucional, sus abordajes son institucionales, Claro, la ley no deja de existir porque existe un espacio de sí. pero No, sí tener la claridad de el abordaje de conocimientos y saberes en el espacio curricular. Vamos a ir como tratando de hacer hincapié en eso, porque creo que es lo que más va a marear en la escuela. Como que va a haber ahí una búsqueda que nosotras resolvamos cuestiones y a la vez nosotras hacernos de ese cuerpo de conocimientos y saberes y entender esta especificidad para no corrernos también y empezar como a nosotras mismas, digo, en el aula, empezar a generar espacios que no son el objetivo digo, no lo hacemos en el resto de las disciplinas, no tenemos por qué hacerlo en eso, digo, como darle sentido, poder pensarla por fuera de que es lo que pasa siempre que interviene la sexualidad en cualquier problema, en cualquier situación. Parece como que hay algo que se crispa, ¿no? Hay algo que se tensa, porque es un tema que tensa. Pero si nosotros podemos pensarlo por fuera de eso y equipararlo al resto de los conocimientos que se dan en la escuela, por ejemplo, esto de que por suerte acá no salió, pero sale mucho, esto de qué van a decir los padres, qué va a pasar, que no van a querer que los chicos vayan a la materia. Y pensémoslo como cualquier otra materia. Puede haber unas familias que son testigos de Jehová y que no comparten y que no cantan el himno y no participan de los actos escolares. Sin embargo, no les dejamos de dar historia argentina porque sean testigos de Jehová. Bueno, ese chico, esa chica religioso que no quiera o que no adhiera a la perspectiva de género, por ejemplo, va a poder hacer su clase igual, y debe hacerla, porque es un derecho y es una obligación dentro de la currícula de la Escuela Secundaria Neuquina. Por supuesto que hay que elegir las batallas, digo, no vamos a andar, una encuentra las estrategias para que eso suceda y para que sea menos y los pibes se sientan cómodos en el aula, y las pibas y los pibes, pero eso, como poder pensar que por fuera de que es de educación sexual integral, es una formación, es un derecho, es justicia curricular. Entonces, como ahí, como vamos a tener que ir trabajando estas cuestiones, ir aprendiendo cómo trabajarlas institucionalmente, cómo empoderarnos nosotras también para saber que tenemos respaldo para hacerlo. Bueno, todo eso junto. El año que viene, ya. Es urgente. No, pero pero además vamos a ir aprendiendo, porque este espacio que no estaba y va a empezar a estar, también se va a ir puliendo como todo, como el diseño mismo. Se irá revisando en sus momentos, se revisará lo que hagamos ahí en el aula. Pero va a estar bueno. Bueno, y ahora se nos hizo la hora. Yo quería mostrarles ese videito. Judith, vos no mirás tu... No miré el chat mientras estábamos. eh, No, por ahí podemos poner el videito y quien se tenga que ir que se vaya. Sí, y le terminamos dejamos con eso y lo hablamos la que viene. Es un videito también muy cortito y podemos abordar, después trabajar, retomar a Sandra con Dori Mamani y a Hija de Perra, que les vamos a poner ahora, que son algunos enfoques de los que hemos estado hablando. Y nos vemos la próxima. Sí, y terminamos si nos... de ahí. Y Alejandra, arregla tu micrófono y el resto hable luego. Ale Leguizamón, no te lo decía vos. Tenés bien el micrófono. Ahí va, un segundito. Y eso es horrible.
¿Por qué pasa eso, mis queridos amigos? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué es un pudor o es un tabú hablar sobre sexualidad? ¿Por qué nos enfermamos con las llamadas venerias y ni siquiera tenemos pico idea de qué se tratan? ¿O de dónde vienen? ¿Por qué? ¿Se lo han preguntado? Dígame que sí por último. ¡Sí! ¿O ustedes no dudan de nada? No, sí dudamos, sí dudamos. Bueno, mejor apagar los celulares o silenciarlos. Ya. Para que no nos desconcentremos y le demos chip libre a esta singular situación. Lo primero, quiero que reflexionemos sobre lo que significa un promiscuo y un gozador sin culpas. Entre un promiscuo y un gozador sin culpas, ¿hay diferencias? ¿Hay diferencias entre esas dos figuras? ¡Ya pues! Deben haber venido con unos copetes para que hablaran. Por último. Bueno, en sí yo creo en la culpa. ¿En la culpa? ¿Usted cree en la palabra culpa? ¿O que existe culpa dentro de esas dos figuras? Yo creo que el promiscuo ¿ya? siente culpa y siente un poco de vergüenza de sí mismo. Por eso en sí, llamarle promiscuo. Pero llamarle... No, gozador sin culpa. ¿Y tú crees que él se sentirá promiscuo? ¿El promiscuo? ¿El que es nombrado promiscuo? Porque nosotros decimos, ¡ay, qué promiscua! Pero ¿y esa promiscua se sentirá promiscua? Se siente gozadora. Ella lo ha dicho, es la voz femenina lo ha dicho. ¿Qué pasa, cabros? Nosotros teníamos una sexualidad libre en estas tierras. Por ejemplo, en la cultura aymara era permitido la lesbianidad. El sexo anal no era un tabú. Y las parejas, si yo me disgustaba con mi pareja y el otro día andaba con otra, no era tema. No era que, ¡oye, pero misma, la aymara! Era distinto. ¿Qué es lo que pasó? Llegaron estos colonos en esta super embarcación y no entendían nada, porque estos pobres Hilaris que venían de esta cultura occidentalizada, ultra mega institucionalizada por la religión cristiana, venían con todos esos conceptos de que el sexo era algo peligroso, tormentoso, pecaminoso, morboso. ¡Qué atroz el sexo! ¿Y quiero que hicieron los huevones? Le metieron la pirula a todas las indígenas y se pasaron por la raja todos sus conceptos. ¿Y qué es lo que hicieron? Nos heredaron todas esas cacas a nosotros. Lamentable pero real. ¿Por qué no nos pasan eso en el colegio? ¿Por qué no nos enseñan eso? No les conviene. ¿No les conviene por qué? ¿Por qué no les conviene? El control. El sexo tiene mucho poder. Piensen que en Asia, por ejemplo, el sexo fue algo sagrado por mucho tiempo. Hasta que empezaron a llegar estas religiones raras que impulsan a decir que la sexualidad es algo peligroso, acá atroz. A ver, este computador no le entiendo nada, no sé dónde está aquí mi pendrive. ¿A dónde lo pillo? ¿En equipo? Sí, en equipo. ¿Y aquí dónde está equipo? A la derecha. Ahí va, bueno, Paco. Equipo. Listo. Bueno. No puedo parar. Vanessa, ¿vos querés hablar antes de irnos? Vanessa. Hola, ¿qué tal? Hola, Vanessa. ¿Me escuchan? Sí. Tuve que salir, justo estoy manejando. Quería hacer una consulta. Por ahí capaz que lo dijeron, pero en algún momento se me cortó a mí la llamada. Con el tema de que el año que viene, o sea, sale la ESI como una materia, como dijeron ahí
el primer año. ¿Cómo es el tema para la inscripción? Pregunto esto porque el año que viene supuestamente saldría en los listados, o sea, en los llamados, ¿no? Lo tenés dentro de las materias, dentro de cuando te entran a inscribir en la plataforma, tenés todas las materias que vos podés, tus competencias, y tenés una de las barritas que dice para materias del CBC. Dentro de las materias del CBC aparece ESI, Educación Sexual Integral. Ahí le cliqueás como una competencia más. Ah, bien. O sea, por ejemplo, yo ahora ya me Todas podía las modalidades la tenés, en agropecuaria, en técnica profesional, en todas las modalidades están. Primero en el ciclo básico, primero y segundo, ESI. La cliqueás como cliqueás, por yo que soy profe de historia, pongo historia, ciudadanía, cliqueás todas las que tenés competencias y entre esas cliqueás ESI. Eso ya se puede hacer ahora. En esta inscripción de ahora, sí. Ah, bueno, listo, eso quería saber. Dale. Gracias. De nada. Listo. Bueno, y nos vemos la que viene, ahora vamos a subir en un rato. ¿Qué día queda? La Les próxima. vamos a dejar un video para que vean también, y ahí estaban pidiendo que dejemos estos videos también, así que se los Sí, subimos. estos videos que ya los vimos, pero hay uno que va a estar para que lo hablemos el encuentro que viene, así que les pedimos que lo vean, es de Pablo Jagarowski. Bueno, y Chau. ya. Hasta luego. Chao, hasta luego.